El tema que correspondió a segundo periodo era el tema de solución de ecuaciones. Dentro de lo que es la solución de ecuaciones, nosotros dijimos que podían existir distintos procedimientos de acuerdo a la forma que tenían esas ecuaciones. Y entonces dijimos que existía un primer caso donde teníamos una variable que se encuentra una sola vez. Y entonces dijimos que la forma general de esas ecuaciones era cuando nosotros teníamos algo de la forma ax más b igual a un valor c. Entonces aquí la variable x se encuentra una sola vez, no está repetida, sino que está una sola vez, ¿ok? Ese fue el primer caso que nosotros vimos y dijimos que este procedimiento se llamaba despejar. ¿Listo? El segundo caso que nosotros vimos es cuando la variable, tenemos una variable pero que está varias veces. Y entonces dijimos que este procedimiento tendría la forma ax más b igual a cx más d. Y en general dijimos que el procedimiento para solucionar esas ecuaciones era agrupar y despejar. Si ustedes recuerdan, pues lo que hacíamos era trasladar los términos que tenían a un solo, los términos que tienen la variable, los trasladábamos hacia un solo lado de la ecuación, los agrupábamos y de ahí despejábamos. ¿Ok? El tercer caso, entonces ya corresponde a las cuadráticas. Que tenían la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y el procedimiento que aplicábamos era el de la fórmula cuadrática. Fórmula cuadrática. Si ustedes recuerdan, ese es el que tiene la forma menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Esos son los, digamos que los casos que nosotros hemos visto hasta ahora. En todos ellos, solamente hay una variable, que es la variable x, no hay más. Lo que vamos a trabajar ahora son los casos donde la variable aparece más de una vez, perdón, donde tenemos más de una variable. Entonces, cuarto caso, cuando se tiene más de una variable. Es decir, que ahora vamos a tener situaciones que tienen la forma ax más b igual a c, perdón, aquí me falta una cosita, porque ahora va a aparecer una segunda variable que va a ser y esto igual a c, y es necesario que existan más ecuaciones. X más y igual a f. Entonces ahora vamos a tener situaciones como estas, donde, vuelvo y repito, vamos a tener más de una variable. De hecho,
aquí, ¿cuántas variables tengo en esta forma general? ¿Cuántas variables tengo? Eh, 5. No, recuerda que las variables nosotros las señalamos con las últimas letras del alfabeto. Las primeras letras A, B, C, D, E y F van a ser números. Entonces aquí las variables son X y Y. Aquí las variables son X y Y. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí. Entonces, en esta forma general, pues solamente aparecen dos variables o dos incógnitas. Pero vamos a tener situaciones donde se manejen tres incógnitas. Entonces, podemos tener situaciones como AX más BY más CZ, y entonces ahora aquí aparece la incógnita Z, igual a D, pero para poderla resolver, vamos a tener que tener otras dos ecuaciones. EX más FY más GZ igual a L, y vamos a tener HX más NY más MZ igual, no sé, a otra variable P o a otro valor P. ¿Sí? Entonces, para este caso o para estos casos, ustedes deberán entender que deben existir más ecuaciones. No solamente vamos a tener dos ecuaciones, sino que vamos a requerir de más ecuaciones. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta para el segundo caso, ¿cuántas variables tengo? ¿Cuántas incógnitas? Tengo la incógnita X, la incógnita y aparece una nueva que es la incógnita Z. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? ¿Cuántas ecuaciones tengo en la otra situación? Sí, tres. Vean, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. O sea que, y mientras que en la otra, ¿cuántas letras tenía? ¿Cuántas variables tenía? Tenía dos, que era la X y la Y. ¿Y cuántas ecuaciones tenía? 2. Dos, ¿cierto? O sea que eso ya me está diciendo que si tengo dos variables, ¿cuántas ecuaciones debo tener? 2. Y si tengo tres variables, 3. ¿ya eso les está diciendo cuántas variables o cuántas ecuaciones se necesitan siempre? Necesito la misma cantidad de ecuaciones que cantidad de letras. Es decir, que si a mí se me ocurre que existan 6 letras, pues deben existir 6 ecuaciones. ¿Está claro? Sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entremos en las condiciones para poder solucionar este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Y a esto en general lo vamos a llamar un sistema. Sistema porque se compone de varias ecuaciones, ¿ok? De ecuaciones lineales. Esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Entonces, ya saben, sistema de ecuaciones porque son varias ecuaciones. ¿Y por qué serán lineales? ¿Por qué creen que sean lineales? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Por qué van horizontalmente? No, no es por eso.
Porque van en orden. En orden, no, tampoco es esa la razón. Porque van rectas. A ver, la razón de que se les llame lineales es porque los exponentes son 1. ¿Ok? Siempre que nosotros tengamos exponente 1, cuando la ecuación solamente tiene exponente 1, a eso se le llama una ecuación lineal. Dese en cuenta que esta ecuación que nosotros resolvimos ya no puede ser una ecuación lineal porque ¿qué exponente hay? 2. Hay un exponente 2. Entonces ya eso significa de que no es lineal. ¿Ok? Mientras que esta primera sí es una ecuación lineal porque solamente tiene exponente 1. Lo mismo la de abajo. Esta otra ecuación sí es lineal porque también tiene exponente 1. ¿Está claro cuándo es una ecuación lineal? ¿Cuándo tenemos ecuaciones lineales? Sí. Sí, señor profe. Ok. De esa forma, entonces, es que nosotros vamos, o eso es lo que nosotros pretendemos solucionar ahora. Vamos a solucionar ecuaciones lineales. Y a eso le vamos a llamar un sistema de ecuaciones lineales. Para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, pues existen varios métodos y varios son varios bastantes. Dentro de ellos, entonces vamos a ver métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Como les decía, existen varios métodos. Dentro de ellos tenemos un método gráfico. Ese método se puede aplicar en ciertas condiciones. Podemos tener método de igualación. Método de sustitución. Método de eliminación. Vamos a tener un método de la regla de Kramer, Y por allá en una materia que ven en algunas carreras, se ve otro método, que es el método de Gauss-Jordan. ¿Ok? Todos esos métodos, pues, existen para solucionar sistemas de ecuaciones. ¿Estamos, chicos? Sí. Nosotros vamos a ver los primeros métodos. Este método, este método, este método, este método y este método. ¿Listo? Todos esos métodos los vamos a ver. Y de una vez quiero hacer una observación. Cualquiera de los métodos que nosotros utilicemos tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí estamos? Cualquiera de los métodos, lógicamente, si los aplicamos bien, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. No es que con un método me da uno y con otro método me da otro. ¿Sí? Pero, o sea que cualquier método es válido. Me refiero a que cualquier método entonces será válido para que nosotros podamos trabajar. Sin embargo, como vamos a ver cada uno de estos métodos, y por favor,
Quiero que lo tengan bien claro porque después no quiero problemas. Cuando yo vea un método, evalúo ese método. ¿Ok? Cuando vea un método, evalúo ese método y ustedes tendrán que aplicarlo para solucionar el problema. Después, ya después, cuando los hayamos visto todos, que tengamos algunos problemas y les digo a ustedes, por ejemplo, solucionar el sistema de ecuaciones, ustedes podrán utilizar el que a ustedes más les guste. Entonces, de pronto alguien me dice, profe, sí, yo los vi todos, me los aprendí todos, pero a mí realmente el que me gustó es el método de eliminación. Listo, puede utilizar su método de eliminación, pero ya vuelvo y repito, cuando los hayamos visto todos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor profe. Profe, antes de que sigas, ¿la puedes pasar un momento a la anterior diapositiva? ¿Yo? Muchas gracias, profe. Con gusto. Entonces, vuelvo y repito, cuando estemos trabajando con algún método, yo evalúo ese método y ustedes tendrán que solucionarlo por ese método. Si alguien me aplica otro método, sencillamente no vale. ¿Listo? Entonces, en un enunciado, cuando estemos viendo los métodos, yo les digo a ustedes, solucionar por el método de igualación. Ah, pues tendrán que aplicar ese método, porque eso es lo que estamos viendo en ese momento. Y si, por ejemplo, ya vimos todos los métodos, entonces nos dices solucionarlo, entonces lo podemos solucionar de cualquier método, ¿cierto? Correcto, por el método que ustedes quieran. Por el método que ustedes quieran pueden solucionar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cada método es adecuado utilizarlo en determinadas condiciones. Es adecuado, no es que no se pueda. Yo puedo utilizar cualquiera de los métodos en cualquier caso. De poderlo lo puedo hacer, pero a veces es adecuado utilizar un método determinado. Entonces, algunas veces es más fácil utilizar el método de igualación, algunas veces. Otras veces es más fácil utilizar el método gráfico. Otras veces es adecuado utilizar el método de sustitución o el de eliminación o el de la regla de Cramer. Aún el del método de Gauss-Jordan, también hay ciertas situaciones donde es más adecuado utilizarlo de esa manera. Yo les iré diciendo qué características debe tener para que sea más fácil, no que no se pueda, pero para que me sea más fácil utilizar un método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de igualación es muy fácil cuando la ecuación está de determinada forma. El de sustitución, cuando está de determinada forma. Vuelvo y repito, les diré en qué momento es más fácil utilizar, no que sea el único método que se pueda utilizar. Bueno, entonces, para poder empezar a hablar del método gráfico, para poder empezar a hablar de ese método gráfico, entonces veamos por qué será que las ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Entonces, ya habíamos visto una característica de por qué es lineal. ¿Por qué es lineal? ¿Por qué se le dicen ecuaciones lineales? Porque todos los Entonces están exponentes en son uno. uno. Porque todos sus exponentes son 1. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué más bien no se le dice, qué sé yo, de primer grado? Yo podría decirle solamente de primer grado, porque el exponente es 1 y efectivamente es una forma. También se le puede decir o primer grado o también se le puede decir ecuación lineal. Pero ¿por qué se utiliza la palabra lineal? La palabra lineal se utiliza porque la gráfica corresponde a una línea recta. ¿Ok? Por eso es que se le utiliza la palabra ecuación lineal. Entonces nosotros tenemos ecuaciones lineales
si su gráfica es una línea recta. ¿Ok? Ujú. Entonces, todas esas ecuaciones, miren que ya estamos como que empezando a engranar todo. Vamos engranando todo. Podemos decir que una ecuación de primer grado, ¿cierto? Es una ecuación lineal. Una ecuación de primer grado es una ecuación lineal. Y además, su gráfica es una línea recta. ¿Vale? La ventaja que tiene este método es que realmente no vamos a hacer muchas operaciones, si se hacen, lógicamente, y la ventaja que tiene entonces es que no se hacen muchas operaciones y además su respuesta se puede observar fácilmente. En una gráfica, pues uno mira el dibujo y pues lógicamente el dibujo le permite saber cuál va a ser la solución. ¿Ok? Entonces, en el método gráfico, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente eso, graficar la ecuación. Entonces, vamos a utilizar un plano cartesiano y vamos a graficar cada una de las ecuaciones. Entonces, esta ecuación que yo tengo acá es una línea recta. O sea que primera ecuación me va a generar una línea recta. Y la segunda ecuación que tenemos acá, voy a ponerle otro colorcito. Esta segunda ecuación, entonces me va a generar otra línea recta, que puede ser algo como esto. ¿Sí está claro? Sí, profe. El punto donde se cortan las dos líneas, entonces corresponde a la solución. Este punto donde se cortaron las dos líneas, entonces va a ser nuestra solución. ¿Listo? Si yo tengo en cuenta que este es el eje X en un plano cartesiano, este es el eje X. Y por aquí tendremos el eje Y. Entonces, la proyección de este punto sobre el eje X va a ser la solución del valor de X. Y la proyección de este punto sobre el eje Y va a ser la solución de la variable o de la incógnita Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues no lo dice, pero supongamos que este valor de aquí es 3 y supongamos que este valor de aquí es 1. Para ese ejemplo, me estaría diciendo que la solución del sistema es X igual a 3 y Y igual a 1. ¿Está claro lo que estoy tratando de decir? Creo que sí, profe. Entonces, nosotros, ¿por qué les decía que el método es gráfico? Pues porque nosotros aquí tenemos que hacer la gráfica y la solución, dense en cuenta que es solamente mirar, es solamente mirar. Nosotros miramos aquí la proyección de este punto, la proyección de este punto la miramos sobre el eje X y esa será la respuesta. Y la proyección del otro punto será entonces la solución de la otra letra o de la otra variable. Eso es lo que pretendemos decir. Ahora, la ventaja que tiene, pues vuelvo y le repito, pues es un método que no requiere muchas operaciones, que la solución se puede mirar fácilmente, pero entonces también tiene así como tiene ventajas, tiene unas dificultades. La primera dificultad es que el dibujo
es fácil de hacer solamente cuando hay dos variables, pero cuando hay tres, ya la cosa se vuelve más complicada de dibujar. Entonces, dificultades. Profe, Dime. ¿cuándo son de a 3, cómo se dibuja? Ahí está el asunto, porque es que el plano cartesiano, Pero es más X y Y. cuando tenemos tres variables, se dibuja así. Y este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Y entonces aquí vamos a tener que hacer unas proyecciones de esos ejes para que podamos ver los valores cuando son negativos. Y de 4 dimensiones ni siquiera se puede hacer de 4 dimensiones porque nosotros manejamos solamente 3 dimensiones, hasta 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un objeto como un celular, nosotros lo miramos cuánto mide por acá, cuánto mide por acá y cuánto mide por acá. Esas 3 dimensiones las podemos mirar. A ver si ustedes me pueden ver por aquí así. Yo mido por acá, mido hacia arriba y mido esta profundidad. Son las 3 dimensiones, pero no manejamos una cuarta dimensión. Entonces, tiene problema cuando se manejan varias variables, más de 2 variables. ¿Ok? Entonces, un problema por ahí. El segundo problema, cuando el resultado no es exacto. Des en cuenta que aquí, en el dibujo que yo hice, el valor exactamente coincide con la línea, con esta línea punteada. A ver si yo la muestro por acá. ¿El valor coincide con esta línea punteada o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿No los escucho? No. No, eso no coincide. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si la línea, por ejemplo, o las líneas se tocan, por ejemplo, aquí donde estoy pintando, pues aquí yo sí puedo ver que este valor lo puedo mirar exactamente